Esta noche en Ukraine Today. Escándalo en Bloomberg. ¿De verdad ayudó este Bebikov a los rusos a impulsar sus intereses en las conversaciones con Donald Trump? Una cumbre presidencial. ¿Qué probabilidad hay de que Zelensky y Trump se reúnan el 27 de noviembre? La coalición de los dispuestos. ¿Qué logró la última reunión online de los aliados? ¿Y qué opinan sobre el plan de paz ruso-estadounidense? Y China entra en escena. ¿Cómo Pekín está aprovechando activamente la debilidad de Rusia para exprimirla aún más? Todo eso y mucho más, ahora mismo. Hola, mi nombre es Volodymyr Robchun y esto es Ukraine Today. Por favor, suscríbete, dale a me gusta y vamos con las noticias. Empezamos con la situación en el campo de batalla, con los ataques rusos y la respuesta de Ucrania. Y después pasamos a unas publicaciones bastante interesantes de Bloomberg sobre el llamado Plan de Paz ruso-estadounidense. Un pequeño spoiler. Bebikov, al parecer, sí ayudó a los rusos a impulsar sus intereses en la conversación con Trump. Más detalles en un momento. En el último día, Rusia perdió al menos 980 soldados entre muertos y heridos. Desde el inicio de la invasión a gran escala, eso ya suma 1.168.550 ocupantes. En las últimas 24 horas, las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron 4 tanques rusos, un vehículo blindado de combate, 44 sistemas de artillería y decenas de otros equipos enemigos. Se puede escapar del ejército ruso y sobrevivir. La historia de Vladimir, el héroe de nuestro próximo reportaje, lo demuestra. Un ruso que se negó a matar y a ser parte del imperio del mal. Vladimir Bernard, un hombre ruso común de la ciudad de Avinsk, en la región de Krasnodar, fue movilizado al ejército ruso en septiembre de 2022. Era un patriota y un ciudadano decente, leal a las políticas del Kremlin y partidario de la llamada Operación Militar Especial. Pero después de encontrarse en el infierno de la guerra, cambió radicalmente su punto de vista. No hay justicia y resulta que nuestro Estado, representado por nuestros máximos dirigentes, no crea esa justicia. No quieren buscarla y no quieren inculcarla. Vladimir sirvió durante más de 2 años en una compañía de evacuación médica. Salvó a soldados y les proporcionó primeros auxilios. 3 meses después de comenzar su servicio, sus opiniones se volvieron antibélicas. En 2023, el hombre empezó un blog en Telegram y un canal de YouTube llamado Diario de los Cosacos, donde informaba directamente desde el frente sobre los asaltos locales y la actitud de los oficiales hacia los soldados rasos. Por esto, Vladimir fue arrojado a un agujero, golpeado e incluso amenazado con ser eliminado. Pero el que decía la verdad no se rindió. En diciembre de 2024, no regresé al frente después de mi permiso y me di a la fuga. Viví en el bosque, intenté pescar y cazar, y recogía bayas y setas. En agosto de 2025, intenté cruzar ilegalmente la frontera entre Rusia y Georgia, llegando hasta ella por las montañas en moto. No podía hacerlo legalmente. Primero, me pusieron en la lista federal de personas buscadas por un caso penal de ausencia no autorizada de mi unidad. Segundo, no tenía un pasaporte ruso ni internacional válido. Vladimir no pudo cruzar la frontera hacia Georgia después de 10 meses de deambular y un intento fallido de salir de Rusia. Regresó a su casa particular en Avinsk, donde empezó a idear un nuevo plan para escapar del país. Consideró huir a Finlandia, Azerbaiyán o Armenia. Incluso pensó en simplemente vivir en una cabaña en Siberia. Pero al cabo de un tiempo, los vecinos denunciaron a Vladimir ante las autoridades. Fue detenido a pocos cientos de metros de su casa. Me pusieron las esposas, me obligaron a tumbarme boca abajo en el suelo y empezaron a golpearme. Me golpearon con la culata de un fusil y me dieron patadas con sus botas. Por suerte, antes practicaba combate universal y sé cómo girarme para amortiguar los golpes. Mis dientes y costillas quedaron intactos. Uno de los agentes que me golpeaba preguntó si llevaba cuchillos. ¿Dónde están mis documentos y mi dinero? Preguntó por el dinero 2 o 3 veces. Le indiqué dónde estaba todo. Más tarde resultó que me faltaban más de 80.000 rublos. Casi todo el dinero que tenía pensado usar para escapar.
Vladimir fue retenido en el edificio del comandante militar, en una jaula, junto con otros 4 detenidos. Temíamos que dormir en el suelo, nos traían la comida y nos llevaban al baño bajo vigilancia. Las 3 semanas en condiciones infernales, el hombre fue llevado a un interrogatorio por agentes del FSB. Le dijeron que se estaba preparando un caso penal contra él por difundir noticias falsas, por publicaciones sobre lo que realmente estaba ocurriendo en el frente. La perspectiva de enfrentarse a 2 causas penales, una sentencia leve y luego ser enviado de nuevo al frente. Vladimir volvió a pensar en un plan de fuga. En ese momento, él y varias decenas de otros fugitivos fueron enviados a una unidad militar en la región de Krasnodar, donde permanecieron bajo vigilancia militar. Durante este tiempo, Vladimir se ganó la reputación de ser un desertor que había recuperado el sentido común. Se le expidió un nuevo pasaporte de la Federación de Rusia. Y me desperté a las 4 de la mañana, fui al baño y vi que todo el turno de guardias estaba dormido. Pasé junto a ellos, salté la valla, atravesé los arbustos, llegué a la ciudad y llamé a un taxi. Y fui al lugar donde me esperaban mi moto y las cosas que me habían preparado de antemano. Luego me fui en moto hacia la frontera con Bielorrusia. el hombre tuvo que esquivar a la policía de tráfico varias veces, se estrelló con la moto y tuvo que deshacerse de parte de su equipo. Después de eso, continuó su viaje haciendo autostop usando BlaBlaCar y tomando taxis. Las 2 semanas huyendo, llegó a Smolensk, desde donde partió a pie hacia la frontera con Bielorrusia. Voy caminando por un sendero de jabalíes. Me resulta mucho más fácil caminar por aquí que intentar avanzar por allí. Todo está completamente cubierto de maleza hasta el claro de las setas, que está a 560 metros de este punto. Logró cruzar la frontera sin encontrarse con ningún guardia fronterizo. En Bielorrusia, Vladimir cambió dinero, consiguió una habitación y se aseó. Después de eso, compró un billete y voló a otro país. Ahora, después de todo lo que ha pasado, Vladimir entiende que le espera una nueva y difícil vida en el exilio. Y esto es algo que nunca le perdonará al Kremlin. Lo más probable es que nunca regrese a mi tierra natal, aunque siempre quise vivir solo en Rusia. Como mínimo, dedicaré parte de mi vida a luchar contra el régimen de Putin con los medios que tenga a mi alcance. Nunca le perdonaré por destruir cientos de miles de vidas y obligarme a separarme de mis seres queridos y de mi tierra natal. En casi un año desde mi deserción, contando desde el pasado diciembre, cuando no regresé a la guerra después de mi permiso, nunca he dudado de mi decisión. Bajo ninguna circunstancia estoy dispuesto a volver al frente. En la guerra me volví pacifista y no estoy dispuesto a traicionar mis valores y principios. Las fuerzas rusas atacaron Zaporizhia, 19 personas resultaron heridas, más de 30 edificios de apartamentos fueron dañados, además de 20 casas particulares, una residencia de estudiantes, una tienda y una gasolinera. Los terroristas rusos también atacaron infraestructuras energéticas en las regiones de Donetsk y Kharkov. Se introdujeron apagones de emergencia en las regiones de Kharkov, Sami y Poltava. Drones ucranianos visitaron Chivokzari. Apuntaron a la empresa estratégica de investigación tecnológica Mir Progress. Esta desarrolla y suministra electrónica, hardware, sistemas de software y automatización para el ejército ruso. Así que sí, es un objetivo totalmente legítimo. Una reunión entre los presidentes de Ucrania y Estados Unidos podría tener lugar el 27 de noviembre. Así lo informa Axios. Según la publicación, el principal objetivo de Zelensky es mostrar a Trump que Ucrania está lista para la paz. Ucrania y los funcionarios estadounidenses mantuvieron varias reuniones en Ginebra y coincidieron en la mayoría de los elementos del plan de paz propuesto por Washington. Hay partes de ese plan que Zelensky quiere discutir personalmente con el presidente de Estados Unidos. Así está ahora mismo el proceso de paz. Sin restricciones para las Fuerzas Armadas de Ucrania, sin previsión de unirse a la OTAN y mucho más. El llamado Plan Trump, en su forma original, ya no existe. Según el Financial Times, se ha recortado casi en 1/3, pero los detalles aún no se han dado a conocer. A día de hoy, después de Ginebra, hay menos puntos, ya no son 28, y se han tenido en cuenta muchas cosas importantes en este marco.
Todavía nos queda trabajo por hacer juntos. Es muy difícil crear un documento final y todo debe hacerse correctamente. Y agradecemos que la mayor parte del mundo esté dispuesta a ayudarnos y que la parte estadounidense esté adoptando un enfoque constructivo. Así lo informan fuentes al tanto del curso de las negociaciones. Las partes acordaron seguir discutiendo únicamente cuestiones relacionadas con las relaciones bilaterales entre Ucrania y Estados Unidos. Los temas separados deben abordarse en otros formatos. Al fin y al cabo, el borrador inicial del documento incluía matices que no dependían en absoluto de Ucrania. Ahora, al presentar un frente unido, Europa y Ucrania han decidido discutir sus respectivos asuntos con Estados Unidos teniendo en cuenta los intereses de cada uno. Esta asociación no solo les permite actuar juntos, sino que también demuestra que sus intereses compartidos, en esencia, crean una base sólida para la acción conjunta. Al mismo tiempo, para evitar filtraciones tras la reunión, no se entregaron copias del nuevo acuerdo de paz, informó el primer viceministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Serhiy Kyslytsya. Todas las copias del documento acordado en Ginebra fueron recogidas a todos, excepto a los jefes de las delegaciones. Sin embargo, algunos detalles lograron filtrarse a la prensa a modo de rumores. Por ejemplo, hubo una negativa clara a reducir el número de fuerzas armadas ucranianas a petición de Moscú. Nuestros socios europeos han dejado absolutamente claro y sin lugar a dudas que la soberanía de Ucrania no está en discusión bajo ninguna circunstancia. Además, cualquier restricción o limitación sobre el ejército o sobre la capacidad de Ucrania para unirse a cualquier alianza de su elección tampoco está sujeta a negociación. Y desde este punto de vista, está claro que demandas como, por ejemplo, enmendar la Constitución de Ucrania para prohibir la adhesión a la OTAN serán descartadas. Y creo que estos son los puntos principales e importantes. Otro punto crucial para Ucrania fue la discusión sobre las garantías de seguridad. Según los analistas, los representantes de Washington lograron transmitir que tales compromisos por parte de Rusia no significan absolutamente nada. Por lo tanto, las únicas garantías reales pueden ser acuerdos con Estados Unidos y Europa, así como el desarrollo sin trabas de la industria de defensa dentro de la propia Ucrania. Y aquí, por primera vez, se afirmó que estas son garantías no solo para Ucrania, sino para todo el continente. Es importante señalar que en Europa ahora se está debatiendo sobre garantizar la paz a través de la fuerza. En otras palabras, los países europeos están afirmando ahora de manera oficial y abierta que debemos estar preparados para luchar contra Rusia, incluso potencialmente en territorio ucraniano, si después de la firma de un acuerdo de paz, Rusia viola esos acuerdos. Este momento, en mi opinión, realmente marca un cambio tectónico significativo, porque antes nunca se hablaba de estas cosas abiertamente. Al mismo tiempo, la Casa Blanca considera que las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania fueron productivas, pero aún quedan algunos desacuerdos, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, tras la reunión. También afirmó en una entrevista con Fox News que el suministro de armas a Ucrania tiene sus límites y no puede ser interminable, insinuando sutilmente lo que podría ocurrir con la ayuda estadounidense. Si Kiev defiende su postura de manera demasiado agresiva. Sin embargo, incluso en lo que respecta a las armas, la situación dista mucho de ser sencilla. Es Europa la que está comprando armas estadounidenses para Ucrania. De hecho, las están comprando. Y desde esta perspectiva, las amenazas de Trump, que se han manifestado en no suministrar armas a Ucrania, serían en realidad una violación de los acuerdos. No solo con Ucrania, sino también con Europa. Y perder contratos multimillonarios y tener que pagar penalizaciones por romperlos, claramente no es lo que Donald Trump espera. Mientras tanto, la delegación estadounidense ya está en Abu Dhabi, donde se celebrarán varios días de reuniones con la parte rusa. A Rusia se le presentará un plan de paz que fue acordado el domingo entre Estados Unidos y Ucrania. Según los expertos, dado que Moscú ya ha declarado anteriormente que no han visto nada y que necesitan analizar el asunto, esta vez el Kremlin tampoco parece especialmente dispuesto a entablar un diálogo constructivo. Pero esto le da a la Federación Rusa la oportunidad de construir un sistema en el que ni siquiera, por así decirlo, se involucren o consideren este plan. De esta manera, intentan mantener la iniciativa de su lado y evitar verse arrastrados a este proceso de negociación. Porque involucrarse significaría, en esencia, jugar bajo las reglas de otros, bajo las reglas de Kiev, Europa, Washington.
Moscú, de nuevo, no quiere estar en una posición en la que sea dirigida y sea percibida principalmente por Estados Unidos como el principal obstáculo para lograr la paz. Sin embargo, como dicen los analistas, nadie espera realmente que Putin acepte condiciones aceptables para Europa sin presión. Y esta presión debería venir principalmente de Washington. Esto significa que la tarea principal es convencer a Estados Unidos de que el plan de paz debe ser exactamente así. A juzgar por el hecho de que las negociaciones no se prolongaron y terminaron con una cena amistosa, son señales claras y evidentes de que todo fue más que positivo, más que bien. Pero también conocemos el carácter bastante complicado de Steve Bikoff, un hombre que es tanto extremadamente rico como extremadamente caprichoso, en igual medida. Nunca habría aceptado, ni siquiera por cortesía, simplemente cenar y pasar su tiempo si sintiera que los resultados de estas negociaciones no le satisfacían. Mientras tanto, para asegurarse de que el propio Trump no se desviara del rumbo de solución pacífica acordado en la reunión, los amigos más cercanos del líder estadounidense en la política europea volaron a Washington, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quienes ya han demostrado en más de una ocasión que saben cómo encontrar un enfoque para Donald Trump. Todavía no hay confirmación de la visita de Zelensky a Estados Unidos. Pero sí se ha confirmado otro viaje. El de Steve Bikoff a Moscú. Según Trump, su representante especial estará allí la próxima semana. Y eso nos lleva a las interesantísimas publicaciones de Bloomberg. La agencia publicó una transcripción completa de una llamada entre Bikoff y Ushakov, el asesor de Putin. Bikoff sugirió que Moscú debería moverse más rápido que Ucrania respecto al suministro de Tomahawks y habló con Trump en el tono adecuado para asegurar sus posiciones. La llamada tuvo lugar el 14 de octubre. Putin y Trump hablaron el 16 de octubre. Al día siguiente, el 17 de octubre, cuando el presidente Zelensky se reunió con Trump en la Casa Blanca, se le negó la venta de misiles estadounidenses. Basándonos en esta información, Bikoff actuó, o quizá aún actúe, como un lobista de los intereses del Kremlin. Así que la pregunta es sencilla. ¿De qué lado está? ¿De Estados Unidos o de Rusia? Y eso no es todo. Bloomberg también publicó una transcripción de otra llamada de Ushakov con el negociador Dmitriev sobre el llamado Plan de Paz. Según la publicación, el 29 de octubre planearon una entrega informal de un documento a la parte estadounidense. Un documento que más tarde se presentó como un plan de paz estadounidense. Si eso es cierto, entonces queda claro porque la propuesta original de Estados Unidos parecía un intento de forzar la rendición de Ucrania. Y me atrevo a suponer que Bikoff también estaba dando consejos allí, ayudando a los agentes del Kremlin a convencer a Trump de que este documento merece su atención. Mientras tanto, se llevó a cabo una reunión en línea de la Coalición de la Voluntad, según informes de Sky News. Estuvo liderada por la primera ministra del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Los miembros discutieron los últimos avances del plan de paz. Gracias a todos por seguir adelante juntos y mantenerse coordinados y unidos. Amigos, ahora tenemos un buen resultado desde Ginebra. Y de las reuniones y conversaciones que tuvieron lugar allí, Ucrania cuenta con el marco desarrollado por nuestros equipos en Ginebra. Ese marco está sobre la mesa y estamos listos para avanzar junto con los Estados Unidos de América, con la implicación personal del presidente Trump y con Europa, con los líderes y con todos los socios que tengan la fuerza y la capacidad para ayudar. Y estoy dispuesto a reunirme con el presidente Trump. Y hay puntos delicados que discutir. Todavía los tenemos. Y creemos que la presencia de los líderes europeos podría ser útil. Antes, Keir Starmer habló en el Parlamento británico, resumiendo los esfuerzos internacionales para detener la guerra de Rusia. Puedo asegurar a la Cámara que se sigue trabajando para perfeccionar este plan. Y señor presidente, tenemos claros los principios fundamentales aquí, que la soberanía de Ucrania debe mantenerse,
que Ucrania debe poder defenderse en el futuro y que los asuntos sobre Ucrania y su futuro deben ser determinados por Ucrania. Tenemos claro que su voz siempre debe estar en el centro del proceso y que los elementos relacionados con Europa y la OTAN necesitarán el consentimiento de Europa y los miembros de la OTAN. Así que todavía queda mucho camino por recorrer. Y un camino difícil por delante, pero estamos más comprometidos que nunca con esta causa y conseguir avanzando en este proceso. Ucrania lucha por la libertad. Apoya el periodismo independiente ucraniano para contar la verdad sobre la guerra de Rusia. Suscríbete y comparte. Por favor, hazlo. Gracias. Y gloria a Ucrania. No habrá paz mientras Putin crea que controla la situación. Así lo escribió el senador estadounidense Lindsey Graham. Según él, el dictador ruso presionará para que haya una rendición, no paz. Si consigue lo que quiere, la agresión global solo aumentará. Pero Graham añadió que Estados Unidos y el resto del mundo todavía tienen muchas cartas fuertes que jugar contra la Rusia de Putin. Y parece que China está utilizando activamente su influencia sobre Putin simplemente para desmantelar Rusia y quedarse con sus recursos. Aquí tienes un ejemplo claro. Los exportadores chinos están subiendo los precios para los compradores rusos de productos del sector militar e industrial. Más detalles a continuación. China está traicionando a Rusia. Sí, has oído bien. Pekín pretende magistralmente ser un socio, pero en realidad utiliza a Moscú como su eslabón débil. Y en nuestro idioma hay una frase que se ha convertido en un dicho. Los rusos y los chinos son hermanos para siempre. Esto es lo interesante. Recientemente, ONCE habló por teléfono con Trump y declaró que apoya los esfuerzos pacíficos de Estados Unidos para resolver el conflicto ruso-ucraniano. Suena bien en palabras, pero ¿qué pasa en la práctica? Creemos que China ha enviado una señal política a Estados Unidos, indicando que está siguiendo de cerca lo que ocurre en materia de regulación pacífica y la búsqueda de soluciones pacíficas en la guerra ruso-ucraniana. El punto principal de esta señal debería ser el siguiente. Rusia no debe ganar esta guerra y, por tanto, Ucrania no debe perderla. Pero Aquí hay algo más. Los líderes de ambos países han acordado realizar visitas y Trump planea viajar a China en abril. la gran pregunta es si Trump podrá alcanzar el acuerdo deseado con China, un acuerdo comercial incompleto, por ejemplo en abril, durante una posible reunión en Pekín. En mi opinión, no hay nada más profundo que eso, especialmente en lo que respecta al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. En cuanto a estas fechas, abril de 2026, una reunión entre Xi Jinping y Trump en Pekín, no hay nada más que eso. Pero, ¿qué está haciendo mal China en relación con Rusia? Parece que todo va bien. La cuestión es que China está ganando mucho dinero a costa de Rusia. Los precios de los bienes de exportación suministrados a Rusia han aumentado una media del 87%. Las relaciones entre Rusia y China siempre han sido muy complicadas. Y si pensamos que son amigos, no, en realidad hay una buena palabra para esto. Son compañeros de viaje. Rusia y China son compañeros de viaje. Una Rusia débil es beneficiosa para China. Un Putin débil es beneficioso para China. A China le conviene comprar materias primas baratas y luego vender productos a la Federación Rusa a precios muy altos. Rusia realmente no tiene otra salida, en la mayoría de los casos. Y no se trata solo de mercancías. China está penetrando gradualmente en las regiones rusas, obteniendo así acceso a territorios y recursos. Tú. Sabemos que ya hay ejemplos en el lejano oriente donde pequeños asentamientos se han vuelto predominantemente chinos y ahora incluso participan en las elecciones municipales allí. Rusia, a su vez, depende cada vez más de China. ¿Y considera Putin aceptable esa relación? De nuevo, por supuesto que no. Claro que no lo hace. Bueno, porque Putin tiene dolores fantasma por la Unión Soviética. Básicamente, durante toda su presidencia, ha intentado restaurar una especie de antigua grandeza. Él mismo se llama el reunificador de las tierras rusas. Pero en realidad, simplemente está llevando a la Federación Rusa a la ruina absoluta, a la bancarrota financiera. Pekín está reforzando cada vez más su influencia en Asia Central mientras relega a Moscú a un segundo plano, lo que probablemente sea motivo de preocupación para el viejo del Kremlin.
Es necesario. Fortalecer firmemente la amistad entre China y Kazajistán, unir esfuerzos para promover todo tipo de cooperación y hacer una mayor contribución a la paz en la región y en el mundo, así como al desarrollo de la estabilidad y la energía positiva en las relaciones entre China y Kazajistán. Entonces, la pregunta principal es, ¿qué es exactamente lo que impulsa a China? Una asociación fiable con Rusia. Nuestra comunicación cercana y constante refleja claramente la naturaleza estratégica de las relaciones ruso-chinas, que ahora se encuentran en un nivel sin precedentes de beneficio mutuo. ¿O simplemente Pekín está aprovechando la situación y actuando en su propio interés? No les interesa que la Federación Rusa gane esta guerra. Porque si Putin gana esta guerra, recupera su capacidad de acción geopolítica. Empieza a hablar con todos los actores, por ejemplo, con Estados Unidos y China en igualdad de condiciones, lo cual no encaja en absoluto con los intereses estratégicos de China. Sí, esta postura es encubierta. China habla de amistad, pero solo actúa cuando le conviene. Se beneficia de Rusia, refuerza su propia influencia y, al mismo tiempo, construye relaciones con Estados Unidos. Y Moscú se está volviendo cada vez más dependiente de las decisiones de Pekín. Eso es todo por hoy. Gracias por vuestro apoyo y fuerza a los defensores de Ucrania. Gloria a Ucrania. No olvidéis darle a like, suscribiros, comentar y compartir. Hasta la próxima.